Bueno, como ya os he dado mucho la brasa, os cuento actualizaciones de mi comunidad. Ya estoy acercando posiciones con la presidenta para tratar el tema del autoconsumo del edificio y poner placas solares. No sé si me va a dar para sacar también el tema del aislamiento, pero si yo voy a vivir en un edificio de 1941, ya os digo y os perjuro que esto ocurre. Esto ocurre o me echan. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Coinsomnes. Gracias por estar ahí. Soy Pablo Izquierdo, estoy acompañado por Bruno Martín. Hola, Pablo. Y por Mario Juárez. Hola. Y hoy vamos a hablar de, pues algo tan importante como es dónde vivimos. Hablamos de ciudades, creo que fue en el episodio 5 de la primera temporada, Paremos la ciudad. En aquel episodio estuvimos hablando de la planificación de todo el espacio urbano, cómo buscábamos menos espacio para coches, más espacios para la bici, caminar, la movilidad activa, transporte público, menos cemento, pero sobre todo uno de los principales points y conclusiones que sacamos aquel día es que es mejor vivir en densidad. Son mejores las viviendas plurifamiliares que, por ejemplo, los chalets, porque es mucho menos eficiente tener una casa para ti solo con todo tu espacio en el modelo americano de urbanismo. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito hoy, del edificio en sí. Eso es, y como de todo eso ya hemos hablado, entonces hoy nos centraremos en qué pasa de fachada para adentro, ¿no? Precisamente por eso, porque los edificios son responsables de 1/3 de las emisiones y de un 42% de la energía que gastamos en Europa. Estos son datos del 2021. En España yo tengo que decir que estamos en torno al 20% de emisiones de CO2 para el sector de la construcción, para todo lo que construimos. Así que, mira, poco me parece. Y sigue siendo bastante, ¿no? Y esto, por cierto, va tanto de la energía que requieren los edificios cuando los usamos, ¿no? El aire acondicionado, la calefacción, los electrodomésticos, como también de la energía que necesitamos para construirlos, ¿no? Y concretamente quiero que hablemos de casas, porque, puede que viváis de alquiler como 2/3 de este podcast, pero no por eso tenemos que renunciar, a querer vivir en casas que sean sostenibles y que sean cómodas, ¿no? Donde no nos muramos de frío en invierno ni de calor en verano, porque no podemos permitir, que el confort, que las casas sostenibles sean la excepción de los ricos. Que sean un lujo, no puede ser esto. Esto hay que pelearlo también. De hecho, a raíz de esto, la Unión Europea se ha puesto las pilas y ya el año pasado, sacó una guía oficial como para adaptar edificios definiendo nuevas formas de construcción con base a distintos riesgos climáticos. Es decir, que nos estamos moviendo a nivel comunitario porque esto empieza a ser una cosa común, no solo de las élites, y por eso lo de pelear el hecho de que tengamos acceso a vivienda que esté lista, que esté preparada para no solo vivir, sino refugiarnos de lo que pueda venir. Y esto es importante porque, las temperaturas, amiga, están subiendo. Y cada grado de temperatura sabemos que sube la mortalidad, ¿no? Esto son datos, esto ya se ha demostrado, esto es algo, por cierto, en lo que trabaja bastante el GISMAU, el Grupo de Investigación en Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, que hablamos con ellos en el pasado, en otro episodio. Y esto se sabe, cuanto más calor haga, peor vamos a estar, también dentro de nuestras casas. Pero, por tanto, creo que esto destaca un punto importante, ¿no? Que hacemos casas más sostenibles para que esas casas tengan menos efecto sobre el clima, pero también para que ese clima que cambia tenga menos efecto sobre nuestro bienestar. Claro, es de nuevo un argumento en el que incidimos mucho cuando hablamos en el episodio 5 de Paremos la ciudad. No se trata solo de reducir el impacto o la huella de las construcciones nuevas, sino de adaptarnos a vivir mejor con el calentamiento que hemos producido, que ya es irreversible. Y el eslogan que teníamos entonces era que queremos ciudades que no solo sean necesarias, sino deseables. Es que ya lo mismo va para nuestras casas. Eso es, porque hola, Valencia en enero teniendo 26 grados, es que a ver si nos pensamos que lo que vamos a hablar aquí nos pilla a 10 años vista. Y está ocurriendo ya y lo necesitamos ya, es urgente, porque, en fin.
salud y muertes y esas cosas que no nos gustan. Y que haya ciudades hablando de habilitar refugios climáticos, por ejemplo, para escapar del calor y del frío, pues nuestras casas deberían ser todas refugios climáticos porque la calle va a ser inhóspita en muchos meses del año. Sí, y eso ya está, es lo que decimos, o sea, no es una predicción de futuro de a lo mejor en unas décadas, eso es algo con lo que ya tenemos que convivir, y una de las cosas que nos pueden ayudar a afrontarlo es lo que se llama el diseño bioclimático, ¿no? La arquitectura bioclimática. Y de esto hemos hablado esta semana con Jade Serra, que es cofundadora del estudio de arquitectura Slow Studio, que también forma parte del grupo de sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Y le he preguntado a Jade qué caracteriza, ¿no? ¿Qué caracteriza una casa bioclimática, una casa que también se llama pasiva? Me contaba esto. Bueno, los elementos que caracterizan la arquitectura bioclimática, que es la base para diseñar o construir casas pasivas, parten del trabajo con las preexistencias o con las condiciones dadas por el entorno en el que nos implantamos. Es decir, trabajamos pues, con la orientación, con el clima, con la altitud, con el asoleo, ¿no? con las corrientes de aire naturales, con la vegetación. Valoramos las preexistencias de este entorno, intentamos sacar el máximo partido de ellas para conseguir el máximo confort en la vivienda sin tener que activar nada, ¿no? Por eso se llaman casas pasivas, porque yo no tengo que activar ningún botón, ningún sistema de climatización para conseguir el confort, ¿no? La arquitectura de forma bioclimática, ¿no? A través de los propios elementos de la arquitectura, consigue el confort. Esto se consigue mediante muros de inercia. En nuestro clima mediterráneo, cada clima tiene sus peculiaridades, pero en nuestro clima mediterráneo necesitamos muros de inercia, un buen aislamiento, estanqueidad, que es reducir el intercambio y pérdidas energéticas con el exterior, y después, por supuesto, captación y almacenamiento solar, de calor solar, protección solar en verano y ventilaciones cruzadas que nos refresquen y nos renueven el aire. Estos serían los principios básicos. Qué bueno esto. Yo ahora vivo en un piso de alquiler en Madrid que tiene paredes de papel y donde pones la calefacción y te aguanta caliente es solo el tiempo que esté encendida, pero la verdad es que tuve el privilegio de crecer y pasar mi infancia en una casa bioclimática que construyeron mis padres, bueno, que mandaron construir mis padres cuando yo era pequeño. La casa en realidad es del banco todavía, ahí está pagándose, pero... Vosotros habéis estado, Pablo, Mario, y cuando hemos hecho algún retiro de escritura de guiones. Qué maravilla, qué maravilla. Hemos estado en esta casa y es el cuartel general del podcast. Eso es. Es un sitio maravilloso, pero creo que nunca os he dado la chapa exactamente con los principios de construcción que sigue y justamente me estaban viniendo muchas de estas cosas que acaba de escribir Jade, que por bajarlas un poquito y concretar cómo son, esto es una casa en La Mancha, en plena meseta de la península ibérica, entonces efectivamente es clima mediterráneo, y bueno, lo principal es que está orientada completamente hacia el sur y tiene habitaciones muy largas, entonces en verano el sol está muy alto y penetra muy poco en las habitaciones, pero en invierno, que el sol está muy bajito sobre el horizonte, llega hasta el fondo de las habitaciones y calienta el suelo, entonces es el propio suelo el que luego irradia calor durante el resto del día. De hecho, las únicas ventanas que tiene... Esto es magia. Está muy guay. Las únicas ventanas que tiene la casa en la cara norte son tragaluces en el tejado para evacuar aire caliente, porque el aire caliente, como sabéis, asciende, entonces caen estas bolsas de aire debajo de las vigas del tejado, entonces abres los tragaluces y sale por la noche, y es la única ventilación cruzada que se consigue, ¿no? De las ventanas que están en la fachada sur, esos tragaluces en el norte. Y luego mencionaba Jade los muros de inercia. La casa tiene unos muros súper gruesos, de hecho en los alféizares de la ventana se ve lo gruesos que son porque te puedes sentar, poner un cojín ahí, sacar un cuaderno, un libro, una guitarra y es casi como un asiento, porque tiene 2 capas de ladrillo y entre las 2 capas de ladrillo hay aislante, entonces tarda muchísimo en calentarse y muchísimo en enfriarse el muro y retiene muy bien todo lo que hay dentro. Y hablaba también Jade de la estanqueidad, eso es súper importante. Yo recuerdo toda mi infancia en el recibidor de mi casa hay una zona tampón que tiene 2 puertas, entonces la zona esa donde te quitas los zapatos
zapatos y cuelgas el abrigo. Y recuerdo a mi padre siempre gritando las puertas, y es la primera norma de la gente que llega a esta casa, es como, mira, si solo te quedas con una cosa de esta casa, o sea, pues, no hace falta que te quites los zapatos, no hace falta nada, pero las 2 puertas esas siempre cerradas, porque son donde entra todo el calor de la muerte en verano y donde se escapa todo el calor que hay dentro de la casa en invierno. Entonces, justamente para amortiguar estas variaciones de temperatura son ideales. Y por eso me escandaliza tanto cuando voy por la calle ahora en invierno y ves las tiendas estas de perfumes o de ropa con las puertas correderas abiertas a la calle y que es un coladero de aire. Sí. Que no sé si está prohibido ya. Está. Y además es guay, ¿no? Porque son ejemplos de sistemas o de ideas que no necesariamente es una tecnología que cuesta una millonada construir, ¿no? Simplemente hay como que poner un poco de intención y un poco de cuidado en cómo diseñas esa casa. Total. O sea, lo de poner dos muros de ladrillo rellenos de aquí delante, bueno, pues sí, eso es más material, pero todo lo demás, o sea, lo de dónde colocas las ventanas, si tienes el lujo también de poder permitir la orientación, porque en una ciudad no siempre se puede, pero tener un recibidor con una zona tampón, o sea, aislar bien, eso no es ninguna tontería. Luego la casa tiene algunas pijadas más, o sea, tiene un muro trombe en la planta alta, pero bueno, esto es un poco complicado, es un sistema también pasivo de calentamiento del interior. Esto, al que le interese, buscadlo en Wikipedia, muro trombe, es muy interesante. Y también en el momento de la construcción tenía paneles solares térmicos, que son estos paneles solares, no son fotovoltaicos, sino que simplemente tienen tubos de agua y están en el tejado, entonces les da el sol y se calienta pasivamente el agua dentro. Entonces son paneles solares para calentar agua, no para generar electricidad. Lo que pasa es que tengo que decir, si alguien está considerando esto, que los nuestros reventaron con las heladas en invierno. Entonces eso tenedlo en cuenta, que si vivís en un sitio que tiene heladas hay que vaciarlos en invierno porque te petan. Es lo que tiene el clima mediterráneo, que mucho calor y mucho frío. Esto en la... Total, es que la gente, me recuerdo a mis amigos de Inglaterra que me decían, en España ahí estáis siempre en pantalón corto, y yo, bueno, te invito a pasarte por Madrid en enero. O en Valladolid, y que yo sé, parece una sucursal de Siberia algunas veces, digo, hola. Pero a ver, también yo quiero hacer un disclaimer aquí muy grande, y es que esta casa es un maldito chalet, ¿vale? Entonces, no amount of arquitectura bioclimática va a compensar jamás ni hacer más sostenible el hecho de que esto es una vivienda unifamiliar, que es lo menos eficiente que hay siempre. Y como mencionábamos precisamente en ese otro capítulo, vivir en densidad, vivir en altura, compartir materiales de construcción para varias familias siempre va a ser mucho más eficiente. Entonces, no quiero que parezca que esto de la arquitectura bioclimática es una movida de los pijos para las casas de los famosos y de los ricos, porque lo suyo es aplicarlo a viviendas plurifamiliares. Y de hecho esto ya se está haciendo, claro, porque para que esto llegue a la inmensa mayoría lo que se tiene que hacer es vivienda pública que siga principios similares al menos. Entonces, ya en 2018 en España teníamos un buen ejemplo que fue como pionero en la planificación urbana a nivel público, y es el complejo Posidonia en Formentera, que son 14 casas financiadas por los fondos Life Plus de la Unión Europea, que en su día, pues bueno, eran como ayudas públicas para proyectos y iniciativas guays de cara a la crisis climática, etcétera, etcétera. Y en lo que se basa era en crear 14 casas que tenían como objetivo reducir el 50% de la contaminación en su fabricación, el 50% de la producción de los residuos de la obra durante su construcción, y el 75% de la energía para calentar o refrigerar estos complejos una vez estuviesen ya funcionando. Además, esto mola mucho porque fue una de las primeras concepciones de vivienda plurifamiliar, que ahora hablamos, claro, decimos del chalet de Bruno, que es fantástico, y justo Posidonia lo que quería era transformar eso de una vivienda unifamiliar a que varias familias... Y llevarlo a un modelo replicable, claro, que no sea una cuestión de privilegio. Exactamente, y son 14 casas, además preciosas, por cierto. Y un poco uno de los objetivos se llama Posidonia porque las praderas de Posidonia, una cosa que tienen ahí en las Baleares súper bonita, es uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo y está en peligro. Entonces, reducir todas las emisiones de CO2 derivadas del desarrollo urbanístico en estas zonas del Mediterráneo también disminuye la presión en las praderas de Posidonia. Entonces, es como un proyecto muy guay y que dio el primer paso para que en toda la región del Mediterráneo, no solo en España, sino pues en el sur de Francia, en Italia y demás, se construyese o se tuviese esto de referencia para hacerlo más de forma sistemática. Entonces, bueno, ya hay pasitos dados. Muy bien. Sí, sí. Más de esto queremos ver. Por favor y gracias. Y hablabas, Mario, de fabricación, de residuos, y es que hemos comentado la energía que se utiliza en usar
el edificio en sí, pero claro, también está la energía que se usa para construirlo, ¿no? Para extraer los materiales, para moverlos donde sea que tengas que hacer ese edificio. Eso es. Para la propia manufactura, ¿no? Si quieres hacer cosas como bloques de hormigón, por ejemplo, para la construcción. Y aquí volvemos a lo mismo. Creo que el diseño puede ser súper útil para intentar minimizar el uso que hacemos de materiales. Ter, que es esta youtuber famosísima de vídeos de arquitectura y cultura. Amamos a Ter. Un besazo, Ter, un besazo. Sí, no sé si nos escuchas, Ter, creo que no, pero da igual. Seguro que sí, seguro que sí. Y tiene un vídeo súper guay sobre arcos, y ahí menciona, de pasada, pero bueno, dice que los arcos parabólicos, por ejemplo, y las catenarias, que son como arcos muy alargados por arriba, como muy altos, son más eficientes, son más ecológicos en este sentido que los arcos de medio punto, por ejemplo, porque por la distribución de cargas y se ahorra material, ¿no? Sirven igual, ¿vale? Hacen lo que hace un arco, pero usan menos piedra. Por cierto, hablando de catenarias y de iglesias, porque las catenarias, para quien no lo sepa, son la estructura esta que utilizó Gaudí para levantar sus particulares edificios maravillosos como la Sagrada Familia. Particulares. Y únicos, sí. Y las iglesias son muy fresquitas. No sabemos, vamos, yo lo lanzo aquí porque yo no soy arquitecto y no he leído cosas súper al respecto de esto en concreto, pero las iglesias mantienen y regulan muy bien. Sí, en verano, o sea, lo de ir por Madrid y meterte de repente en una iglesia para quitarte un poco el sofoco. Y en mi pueblo, ahí en mitad de la Mancha perdida, que cuando hace 800 grados, que puedes tirar un huevo y te cae cocido al aire, meterte en la iglesia del pueblo siempre era como... Es como entrar en un sótano, sí. Sí, y todo esto se mantiene súper bien. Yo no sé si es por el grosor de los muros, la altura, porque bueno, en mi pueblo de hecho la altura no sé, porque la iglesia es más tirando a románica, que son como achaparraditas, pero tienen unos muracos que bueno, ya quisiera Adriano, no sé, son súper tochos. Entonces, no sé si hay alguien en la audiencia que luego nos pueda educar en esto, porque como refugios climáticos, las iglesias y los templos que tradicionalmente siguen esta arquitectura, joder, pues sí que se designan como elementos de refugio en estos casos, para temperaturas extremas, etcétera, etcétera, y me parece muy guay. Y que además la piedra, oye, es algo que se ha utilizado toda la vida, sobre todo en algunas partes de España, ¿no? En las casas de los pueblos, oye, están hechas de piedra, son casas muy fresquitas, y que por cierto, la piedra requiere hasta 3 veces menos energía que utilizar cemento. Porque, o sea, yo lo de cemento de verdad es una cosa, mis padres hace poco hicieron una reforma en casa, que por un lado muy guay, porque bueno, pues está mejor aislada, porque tiene mejores ventanas, han aprovechado a poner paneles solares, que por cierto hay ayudas. Oye, muy bien esto, Ahora, la cantidad de escombro que sale de ahí... Ya, es una movida. Y yo no sé si sabíais que los áridos, que es el nombre colectivo de hormigón, materiales cerámicos y el aglomerado asfáltico... ¡Uy, qué técnico, Árido. Madre mía, la granalla. Es que en su día hice un reportaje sobre esto y me metí, o sea, como Alicia en el agujero, de verdad. O sea, no sales de ahí. ¡Wow! Hablé con asociaciones de reciclaje de áridos y resulta que son el material que mejor se puede reciclar técnicamente del mundo mundial. O sea, es como... Los ingenieros me decían que en la teoría tú puedes reciclar los áridos de manera infinita. ¿Qué pasa? Que no se hace. No se hace porque no hay incentivos para separarlos en las demoliciones. Si piensas en la típica, ¿sabes? El típico cubo de escombros que se pone en la calle cuando alguien está de obra. Ahí va todo. Ahí va todo porque, claro, tener a alguien separándolo es otro sueldo y es un quebradero de cabeza más. Entonces, ¿qué pasa? Hay penalizaciones ahora mismo por no separar los áridos, pero son penalizaciones tan irrisorias que la gente se lo mete en el presupuesto de la reforma o de la obra y dice, pues ya está, mira, paso de separarlo. Y tampoco hay muchos incentivos en la obra pública para comprar áridos reciclados, sino que los áridos nuevos, los que sacas de la cantera, cuestan exactamente lo mismo. Entonces, claro, si no nos ponemos las pilas desde la administración para incentivar, primero que se reciclen, pero segundo, que la gente quiera comprar los reciclados porque son de la misma calidad que los nuevos, pues no se van a usar. Esto, acabo de caer en que yo hace años descubrí también un mini lore dentro de que estaba yo estudiando biotecnología, un mini lore de gente que está investigando cómo mejorar los temas del hormigón, del cemento y quizás es por esto, porque ahora caigo, digo, si son tan reciclables es porque su uso a lo mejor se tiene que estimular, y combinaban el hormigón con bacterias
para crear hormigón que se autorreparaba y disminuir los costes de mantenimiento de los edificios a largo plazo. Es decir... Por las grietas, exactamente, ¿no? O sea, se incorporaban bacterias que podían sintetizar calcio y demás y rellenar grietas, y este hormigón alargaba su vida útil y no necesitaba de inspecciones técnicas periódicas o mantenimiento. Y no sé, a lo mejor es porque su potencial reciclaje ya, como un atractivo para investigar en ello también y su uso. No sé, me ha venido ahí como... Y hablando de materiales alternativos, en fin, algo tan poco novedoso como la madera, ¿no? Que de hecho este verano estuve viendo una exposición sobre precisamente esto, sobre materiales que se pueden utilizar en arquitectura, y hablaban mucho sobre madera y sobre si es sostenible. Es algo de lo que también he hablado esta semana con Adán Center. Adán es una persona estupenda, amigo y además carpintero, y preguntándole, bueno, pues si la madera es un material sostenible. Esto es lo que me decía. Sí, la madera es sostenible, es un material renovable, puede crearse más madera cultivando árboles, consumiendo muy pocos recursos. La cuestión es, ¿cómo es ese cultivo y cuánto se está teniendo en cuenta el entorno donde se cultiva y cómo afecta a la biodiversidad de ese lugar? Además, los cultivos tienen beneficios para el medio ambiente. Que muchas veces buscamos pues materiales sostenibles, renovables, y nos damos cuenta de que ha estado ahí toda la vida. Y construir con madera, pues lo que dice Adán, o sea, la idea es muy básica. Los árboles, según crecen, absorben CO2 para formar para su propia estructura, para hacer árbol. Y si eso tú luego lo conviertes en una casa, pues ese CO2 se queda ahí secuestrado, se queda almacenado en el propio edificio. Claro, mientras las cosas se gestionen bien, ¿no? Sin talar bosques vírgenes y demás desastres. Claro, aquí es la movida de siempre. Tú no puedes decir que la madera es sostenible como afirmación general. Tendrás que ver de dónde viene. Sí, o sea... y ojo al greenwashing que hay por aquí luego de maderas certificadas y tal, que muchas veces se aprovechan de etiquetas un poco así muy verdes y muy de hojitas y muy eso, para colarte que se ha hecho de forma sostenible, y habría que ver. Las cadenas logísticas a veces que, pues ya no solo de esto, sino incluso de muebles, cómo funcionan. Así que cuidado aquí. Esto me ha recordado al sello este del FSC que hay en todo lo que compres de cartón o papel, que dices tú, qué maravilla, todo es sostenible. Sí. Una cosa... Ya tienen un morro. A ver, yo creo que los principios básicos son que no venga, o sea, que no se haya talado bosque maduro para conseguir esa madera, pero también, claro, si es una plantación maderera, que no se haya puesto en un sitio que tiene otro valor ecológico superior al que tiene simplemente capturar carbono para hacer cosas de madera. O sea, si tú tienes una implantación pero la has puesto en una zona que tenía otra función ecológica antes y has tenido que deforestar o romper algún otro ecosistema, pues... Es que además volvemos a lo mismo, es que tenemos aquí soluciones como basadas en la naturaleza y... oh, sorpresa, son a veces las que mejor funcionan, porque la naturaleza, no sé, lleva más tiempo aquí que nosotros y ya nos tiene todas las soluciones, y a lo mejor habría que tenerlas un poco más en cuenta, porque antes las casas eran de madera, vale que a lo mejor pues sistematizar el uso de hormigón y de acero pues no se podía, pero las vigas eran de madera, lo que son pilares y demás sí que se mantenían. De hecho, bueno, cuando coges un piso en el que puedes tener un poquito de madera vista en las grandes ciudades, sin ningún pudor te suman 100.000 euros más a la casa, porque, en fin, cosa histórica. Entonces, ¿por qué ya no? A lo mejor porque los desarrollos urbanísticos también aquí hay otras variables, no sostienen el consumo de madera como se hacía antes, pero durante el siglo XX le dimos, desde luego, esto es un hecho, le dimos bien de caña a los edificios grandes, diáfanos, con un montón de cristal, de acero, hormigón, y cuanto más grande mejor, y en fin, yo qué sé, un tren de estos de arquitectura que todavía nos dura. De todas formas, de lo que comentaba ahora Bruno, le preguntaba también a Adán, ¿no? Sobre, oye, ¿cómo nos aseguramos de que esa madera que queramos usar, que efectivamente sea sostenible? Me decía, bueno, que tiene bastante que ver con dónde estemos construyendo. A veces la madera más adecuada es la misma que los árboles autóctonas de la zona donde se va a construir. Es decir, en un lugar de ribera puede que sea buena idea construir con madera procedente de árboles de ribera, ya que ésta tendrá resistencia natural ante agentes patógenos y se comporta mejor frente a la humedad. También hay que tener en cuenta que la madera que usemos podrá ser en crudo o con algún tratamiento, y que además tendremos que aplicar un acabado, y estos también deberán ser sostenibles en cuanto a composición y procesos de fabricación.
Eso, y que en función de la madera que utilices, que también me contaba que bueno, pues hay algunas que aguantan mejor a la intemperie, otras que van mejor para la compresión, para poderse usar el soporte que comentaba Mario antes. Y efectivamente, pues darle turbo el siglo pasado a los edificios grandes que requerían acero y hormigón, ¿no? Para ser enormes, para ser diáfanos. Pues bueno, piensas ahora en madera y dices, bueno, está bien para una casita en el campo sin muchas pretensiones. El cabin in the woods de toda la vida. Claro, pero no, o sea, las cosas han avanzado a nivel técnico y ahora se están construyendo edificios súper grandes con madera. Un ejemplo, por ejemplo, es un parque de viviendas que se está construyendo en Barcelona, que es vivienda pública y que precisamente una de las cosas que permite, además de que son edificios sostenibles, es que se puede construir muy rápido y que en menos de una semana puedes construir una planta, y eso permite ampliar, en este caso, el parque de vivienda social súper rápido. Pero yo con esto tengo mixed feelings porque lo que hablábamos antes, ¿no? El objetivo no es solo reducir el impacto de la construcción, sino también adaptarnos a lo que se viene. Y una de las cosas que sabemos que se viene es mayor riesgo de incendios. Entonces yo ahora veo, por ejemplo, casas de madera en la zona donde yo soy, de Toledo, de La Mancha, y digo, a mí me daría un poco de respeto, vivir al lado de zonas donde sé que ocurren incendios todos los veranos en una casa de madera. No sé de esto qué se sabe. Sí, y es el miedo típico, yo creo, ¿no? Que cuando construyes con madera dices, oye, a ver si va a salir la casa ardiendo. Y de hecho le he preguntado a Dan justamente esto. ¿Tiene riesgo que se nos incendie una casa de madera? Este tema siempre da mucho que hablar. Es verdad que usamos madera como forma de energía, quemándola. Esto puede darnos la impresión que elegir madera para la construcción es mala idea, pero no lo es. La madera por sí sola no se quema, por lo tanto el riesgo no proviene de ella. Son las acciones humanas las que ponen en riesgo que esa madera se queme, como por ejemplo fuentes de calor, cigarrillos, percances en aparatos e instalaciones eléctricas. La madera sí que es un combustible, sí, pero otros de los materiales que usamos en la construcción también lo son. Además, puede quemarse un inmueble que no tenga madera, y muchos de estos materiales son altamente tóxicos cuando se combustionan. Hay otra ventaja de la madera como material de construcción sobre otros materiales, que es que una vez iniciado el fuego, la madera se quema de fuera hacia adentro, y esta combustión superficial pues no afecta a toda la madera a la vez, por lo que sigue sujetando el inmueble durante el incendio. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues hacer un cálculo rápido de un vistazo, el tiempo que queda hasta que colapse el inmueble, y poder hacer un rescate de los integrantes si es que los hubiera. Mira, por ejemplo, una viga de metal conserva su sección durante el incendio y parece estar bien en todo momento, pero si alcanza la temperatura en la que llega a doblarse, se produce un colapso sin previo aviso. Esto es verdad porque es un poco contraintuitivo, pero es cierto un poco lo que dice, ¿no? Hay otros elementos que es cierto que pueden jugar un papel igual de riesgo que la madera. Las estructuras que usan madera, por ejemplo, no liberan igual de sustancias tóxicas que los conglomerados y otros materiales que además se han extendido muchísimo en las viviendas actuales. Y de hecho, bueno, ahí tenemos ejemplos de edificios siguiendo el tren del siglo XX, como el Windsor, que fue un pedazo de incendio de la leche, y se fundió el acero por las altas temperaturas que puede alcanzar dentro de la estructura. Ya, me viene a la mente también el incendio espantoso de Grenfell Tower en Reino Unido hace un par de años, que fue por el revestimiento que tenía un bloque de edificios moderno de hormigón también. O sea, que la estructura en realidad es cierto que... A ver, a mí también me surgen preguntas, pero si es que hasta el acero se puede fundir en pues yo qué sé. Y que, a ver, obviamente estos son maderas que están precisamente tratadas, en fin, con esto en mente, que esto es gente que sabe lo que hace, y Adam me explicaba que hay productos para madera que son precisamente para evitar o para retardar que arda en estos casos, ¿no? Y otro de los materiales, por cierto, que estaban bastante presentes en la exposición esta que os digo que vi, era la paja. La paja porque... Lo mismo, arde, no arde, bueno, se puede cubrir de masillas que hacen que sea precisamente ignífuga. Y uno de los ejemplos en los que se puede utilizar es, por ejemplo, para tejados, que esto es algo muy contraintuitivo también. Y había, por ejemplo, una maqueta de una especie de uralita que estaba hecha con fibras de cáñamo que estaban cubiertas con una resina. Claro, esto hace que el tejado sea resistente, que sea impermeable, que esas fibras de cáñamo, mientras crecían, bueno, pues esas hectáreas habían estado absorbiendo CO2, pero es que además lo gordo del tejado, digamos el peso,
te quitas de tener que utilizar un material no renovable y haces que todo el aislamiento de ese tejado sea precisamente un material renovable como es la paja. Hablando de tejados aquí ahora, yo vengo a hablar de un temita que me gusta, que son los tejados verdes, porque todo lo que tenga que ver con crear ciudades utópicas, pues me gusta. Y a mí una ciudad con todos los tejados verdes van esta línea. Ya, o sea, las IAs estas que te dibujan ciudades del futuro y te las dibujan todas de acero y hormigón no me gustan nada, pero las que te las llenan todas de plantas. Ay, o sea, sí. Pienso un poquito en Ayuso diciéndolo de poner una planta en tu balcón para combatir el cambio climático y entonces se me sale la lagrimita, pero bueno, bien aplicado, no tiene por qué ser un meme esto. Bueno, pero es que se puede hablar con criterio de las cosas y no decir estas tonterías, claro. Ahí está la diferencia. No, en este caso, si se implementan correctamente, es que los tejados verdes pueden hacer de todo. Tejados verdes, como entendido como poner masa vegetal en los tejados. Plantas vivas. Sí, plantas vivas y mantenidas y estupendas. Pueden aumentar la eficiencia energética del edificio. Regulan la temperatura dentro del mismo. En caso de lluvia torrencial, que esto es algo que la gente no cae, disminuye o amortigua la cantidad de agua que va al sistema de alcantarillado. Que esto, los edificios como los de París, que son así como de pizarra lisa, súper vertical, no retienen nada. Entonces, si cae muchísima lluvia, todo eso va al sistema de alcantarillado que puede colapsar. Y esto, pues, regulinchi. Mitigan el aumento de temperaturas medias de las ciudades, que además esto es algo que ya hemos hablado 1000 veces de ello. Se viene en Madrid, en Sevilla, ciudades que van a tener veranos tórridos, pues año sí, año también. Sí, o sea, hablábamos, de hecho, en Paremos la ciudad del efecto isla de calor y cómo tener más árboles en las calles, pero también más plantas en las casas, reduce la temperatura ambiente simplemente por la evapotranspiración que hacen las propias plantas. Exactamente, es que consumen contaminantes atmosféricos, secuestran carbono, mitigan ruido. Vaya, qué sorpresa, como los árboles, ¿verdad? Madre mía, Almeida, ¿quién le iba a decir? Ayuso, wow, qué cosas tienen los árboles. Todo ventajas, excepto que a mí se me mueren mucho las plantas, pero bueno, esto hay gente que sabe cómo no hacerlo. El caso es que hay que planificarlos bien. Tienen un mantenimiento y hay que optimizar consumos de agua, etcétera, etcétera, pero que, oye, que tiene sus beneficios y se están estudiando y se pueden hacer. Hay que tenerlos en cuenta también en esto. Y hablabas, Mario, de París y de esos tejados de pizarra tradicionales. Y hay una de las cosas que se están investigando y que se están empezando a utilizar allí son los tejados blancos, que no son como los tejados verdes. En este caso son tejados blancos porque es pintura, lo has pintado de blanco, precisamente para que esas azoteas, esas bordillas, tengan más albedo, o sea, que más parte de la radiación que reciben del sol, pues la devuelvan de vuelta, ¿no? Y eso impide pues, que sea absorbida por el edificio. Y esto, hay un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que lo lideró la investigadora Gara Villalba, que estudia qué impacto puede tener. Y vieron que pintar los tejados de blanco junto con, en fin, hacer más zonas verdes, mitigaría los efectos de olas de calor en las ciudades y que, por ejemplo, pintando un tejado de blanco conseguimos una reducción de incluso 3,8 grados a las 3 de la tarde en las horas, en fin, las peores horas del día, ¿no? O sea, son casi 4 grados que estás bajando la temperatura de tu casa con algo tan básico como esto. Lo saben los andaluces desde que el mundo es mundo. Si habéis estado en cualquier pueblo de estos preciosos encalados de blanco como Vejer de la Frontera, cualquier sitio de estos. Eso es. ¿Por qué los encalan de blanco? Para aumentar el albedo, para reflejar el sol. Y de hecho la arquitectura tradicional de las zonas cálidas del Mediterráneo incorpora todos estos principios, lo de los patios interiores para la ventilación cruzada, los tejados planos, la pintura blanca. Es que está todo inventado. Tenemos que prestar atención. Santorini, hola Grecia, aquí Grecia también representándose. Es que la gente es listísima, ya era listísima antes, o sea, no sé qué nos está pasando. Y es un ejemplo, ¿no? Que muchas veces lo mismo, que tenemos cosas de toda la vida que si le sumas un poco de poner los datos, de poner los estudios, de hacer alguna innovación, que por ello, para eso ha avanzado la tecnología, pues mira, estamos súper bien equipados para hacer frente a estos retos. Y decías de los tejados tradicionales en el caso de Andalucía, en el caso de Grecia, ¿no? Que muchas veces estamos hablando de construir y muchas veces tiene más valor renovar o tiene más valor utilizar algo que ya tenemos que construir de cero, ¿no? Y esto vale para todo. Sí, eso siempre. Lo hablábamos con los móviles, con la ropa, lo mejor es no comprar cosas nuevas. Lo decimos siempre, ¿no? Y que muchas veces lo más sostenible que puedes tener es lo que ya tienes, ¿no? Pero que bueno, que si haces alguna mejora en casa,
¿Qué es lo más importante? ¿Qué hay que priorizar? Le preguntaba Jade. Bueno, lo prioritario en una vivienda que tenga más de 15, 20, 30 años, que normalmente son viviendas previas a las regulaciones de eficiencia energética y de reducción de consumo de energía, sería incrementar el aislamiento para reducir la demanda de energía, mejorar el aislamiento y, si es posible, en la parte exterior de los muros, ¿no? El aislamiento térmico siempre desde el exterior. Normalmente las viviendas de 20, 30 años tienen buenos muros de ladrillo o incluso las más antiguas, muros de piedra y cal, que son fantásticos para nuestro clima. Tienen una buena inercia, una capacidad de acumulación de temperatura, ya sea frío o calor. Entonces, si los abrigamos por el exterior, igual que abrigamos a nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos una temperatura y la abrigamos por el exterior para no perderla, pues la vivienda funciona igual. Yo consigo una temperatura y necesito abrigarla por el exterior para no perder esta temperatura, ya sea calorcito en invierno o frescor en verano, ¿no? Entonces, la prioridad siempre es incrementar aislamiento y paralelamente conseguir estanqueidad, ¿no? Solemos tener cristales de estos de una sola lámina con juntas que pierden por todos lados, ¿no? Entonces, tener un buen refugio bien cerrado, bien protegido, bien abrigado es la prioridad. Después, a partir de aquí, pues hay muchas estrategias que podemos utilizar para generar energía de forma activa, de forma renovable, pero lo primero es reducir la demanda. Toda la base es reducción de demanda y después la poca demanda que queda ya veremos cómo la generamos, ¿no? Pero tanto reducir demanda de calor como de frío, ¿no? Bueno, aquí os hablo desde mi edificio de 80 años de antigüedad, levantado en el 41, y la tremenda batalla que me espera con mis vecinos para explicarles que hay que hacer un desembolso de narices para preparar este edificio para lo que se viene, porque no lo van a entender. No sé si tengo que abordarlo con un PPT, con marioneta. Pero es lo que dice Jade, o sea, si le pones un abriguito a tu Carlino, no le vas a poner un abriguito a tu casa. Es que pues, esto la gente de tu barrio lo va a entender, Mario. Pues no, yo ya he asomado la patita en alguna reunión de vecinos y me han dicho: uf, eso ya se ha hablado, es muy caro, pa' otra vez. Y yo, ¿pa' otra vez cuándo? ¿Cuándo aislamos el edificio? ¿Vamos sobrados de tiempo? No lo sé. En fin, bueno. Y que de todas formas hay ayudas precisamente para esto. Sí, pero no, por alguna razón no les convenzo. Anyway, ya os mantendré informados porque esta es tremenda guerra la que voy a vivir. Y de todas formas, incluso si no tenéis una casa, si vivís de alquiler, obviamente no os vais a meter en inversiones, pero los amigos, los burletes, son muy baratos, ¿vale? Son cachos de plástico, hay muchos tipos. Yo tengo un máster en burletes porque mi piso anterior era como no tener ventanas y te achicharrabas en verano, te congelabas en invierno. Hay burletes para todo, para puertas, para ventanas, abatibles, ¿no? Si tienes un hueco como una mano, si tienes un poquito que dices tú, no sé si pasa aire, si tienes ventanas muy finas, hay incluso opciones para hacer una especie de doble capa con un celofán que luego se compra. En fin, búscalo. Las oyentes en este momento tienen que saber que este es el tema de Pablo. O sea, cuando hagamos una PowerPoint party, Pablo va a hablar de burletes. Sí. El otro día estuvimos en una cafetería, entraba aire por debajo de la puerta y decía: ¿esta gente sabe lo que es un burlete? Sí. Les traigo el catálogo de burletes. Desde que nos enseñó esta palabra Pablo, somos mucho más felices también, porque burletes... Pero esto no es una palabra que se conoce. No se usa mucho, no. Tú la manejas más de la media. Esto hay que cambiarlo. Bueno, chiquis, quiero hacer un mini cambio de tema, pero creo que es muy importante, hablando de arquitectura en cualquier espacio, ciudades, pueblos, etcétera, cómo afecta también la forma en la que construimos edificios a la biodiversidad. Sabéis que esto es una crisis doble, es una crisis climática, pero también es una crisis ecológica de biodiversidad, y hay un montón de aves como los vencejos, los aviones, las golondrinas. También hay murciélagos que utilizan nuestras casas, nuestros edificios como hábitat de refugio y zonas de nidificación. Entonces, a mí me gustó mucho. Hace unos meses estuve en una ruta ornitológica que organizaba Ecologistas en Acción, dentro de su campaña Las Tres Mosquiteras, donde conciencian sobre la importancia de conservar aves migratorias urbanas, y sobre todo se centraban en estas tres aves que llaman las tres mosquiteras, que son aves insectívoras, aves que comen bichos y que nos viene genial tenerlas en nuestras ciudades porque en verano nos matan, si no los mosquitos, y son las golondrinas, los aviones y los vencejos. Las golondrinas y los aviones las habréis visto que hacen estos nidos de barro muchas veces debajo de los tejados, que hay gente que le parece que afean o que ensucian, todo lo contrario. Y los vencejos
tienen nidos menos obvios, pero sobre todo se meten en oquedades. Entonces, Ecologistas en Acción tiene una guía para la ciudadanía sobre cómo denunciar si tú ves una obra o ves una reforma en tu barrio que no está respetando esta entrada y salida de aves de sus zonas de nidificación en las fachadas. Y quiero recordar que estas 3 especies están incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y que destruir sus nidos es un delito. Entonces tú, si te parece que hacen feo, pues mira, te aguantas y te van a ayudar con los mosquitos en verano. Te jode, Antonio José. Qué interesante. He de decir que me parece bastante indignante que yo no pueda usar burlete y tú puedas usar oquedad, pero vale. No están igual, Pablo. No es lo mismo. No, discriminación. De todas formas, esto que comentaba Bruno, la SEO, el buque insignia de los ornitólogos de este país, la Sociedad Española de Ornitología, ha creado precisamente una guía técnica sobre esto, ¿no? Se llama Fauna Silvestre y Edificios, y busca precisamente conservar y fomentar la biodiversidad en edificaciones, ¿no? Y está dirigida tanto a arquitectos como, en fin, aparejadores, promotores, constructores y también a los propios propietarios. Y no solo es obras nuevas, ojo, que esto es para gente que está haciendo obra, pero, por ejemplo, yo tengo una amiga que es ambientóloga y ahora está contratada por el Consorcio de Toledo, que es el grupo encargado del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Toledo, y están justamente ahora estudiando la renovación de conventos históricos de la ciudad, porque hay una tradición histórica de rellenar todos los huecos de las fachadas y muchos de estos edificios históricos tienen unos huecos que se llaman mechinales, que son como unos vanos. Esto sí que es un tecnicismo de arquitectura, pero son como huequitos que se dejaban en las fachadas para introducir vigas. Cuando no había andamios se metían vigas de madera para ir construyéndolo y las sacabas y se quedaba ese hueco ahí y no le ofendía a nadie. Y es que ahí hay un montón de vencejos. Los vencejos usan estos huecos para nidificar y para descansar, y justamente está muy bien que organismos como el Consorcio de Toledo ahora cuenten con especialistas medioambientales para respetar en las reformas estos huecos y no simplemente sellarlos todos, que es lo que se viene haciendo desde hace años. Actualmente se están planificando barrios que tienen en cuenta como todas las variables de las que hemos estado hablando ahora mismo. Un ejemplo que tenemos en España de las comunidades sostenibles, que se llaman, y de la nueva arquitectura que plantea reinterpretar cómo planificamos los barrios, cómo entendemos la vivienda pública. Todo esto que hemos hablado de que no debería ser un lujo tener viviendas preparadas para este cambio de clima que estamos sufriendo y que vamos a ver acentuado estos años. Bueno, pues una de ellas es La Borda, en Barcelona, que es que en lo que viene siendo la construcción sostenible en nuestro país es uno de los ejemplos más guays que existen, principalmente porque nace de la voluntad comunal que hay en el barrio de Sants, en Barcelona, que, por cierto, muy fan de la unidad que muestran, de la cohesión, la organización y la participación que tienen de forma colectiva. Y de esta participación y de esa voluntad de barrio se planteó hace unos años la construcción de viviendas para combatir la especulación que viven las grandes ciudades en España, ¿no? Entonces, La Borda en su día fue el edificio más alto de madera del Estado, por cierto. Tiene todos los principios de comunidad, de apoyo y de preparación para el cambio climático a nivel no solo de vivienda, sino de forma de vivir. Que esto también es un apartado que va muy unido a la casa. Cómo entendemos nosotros los espacios, cómo entendemos nosotros nuestras relaciones con la comunidad, que muchas veces estamos de alquiler o compramos una casa y no conocemos al del quinto, al del cuarto, y no sabemos qué hacen y no nos saludamos por los pasillos. Esto cambia, ¿no? Entonces, este tipo de barrios lo que busca es empezar a introducir estos cambios que nos permitan entender de otra forma cómo vemos las viviendas. Sí, qué guay. Y qué guay hacerlo también juntos, o sea, como desde un punto de vista colectivo y no que sea cada uno en su casa o en su chalet o solo en su bloque. Sí, y de hecho, bueno, comparten, o sea, el régimen en el que tú puedes tener viviendas en La Borda no es comprando o alquilando, sino que es una tenencia que se llama no especulativa, en la que tú pagas como una mensualidad que va a la comunidad y tú te puedes mantener ahí, pero los precios no se suben en función del... O sea, no hay un casero que te ponga el precio en función del mercado, no puede... Es como impermeable. Entonces... Y tampoco hay herencias como tal, ¿verdad? Exacto. Y siguiendo como esta filosofía tenemos muchísimos más ejemplos, como por ejemplo Thrive, el proyecto Thrive en Michigan, que quiere adaptar una cárcel de menores y convertirla en un biobarrio donde la energía se
se comparta, se cambie el modelo que estamos hablando antes de los suburbs de América, estos parcelas imposibles en las que solo puedes ir en coche, enormes, con un consumo inusitado de energía y de agua, pues todo esto, pues casas apiñaditas, comunicadas, con un montón de autoconsumo y no sé, muy, muy guay esto de que vayan floreciendo iniciativas como estas. Otra más, el Eco Village de los Países Bajos, de Eco Village Boekel, que ya se puso como de moda en 2015 porque alguien lo descubrió, pero en 2023 como que le dieron un premio a comunidad sostenible donde son 48 adultos, creo que son 36 casitas o algo así, circulares, si alguien lo puede googlear, Eco Village Boekel. Está súper bien porque además tienen una concepción conjunta y completa de cómo tienen que ser este tipo de formas de vivir, de ser autosuficientes en comida, en consumo de agua, en energía. En energía, esto me encanta. Cada una de las casas se plantea con una batería que se rellena con energía solar. Cuando la gente consume, esas baterías se van agotando y si a alguien le sobra energía, pues pasa a la siguiente. Son como vasos comunicantes de energía y todo como que se rellena con energía solar. Entonces, con renovables. Sí, ¿no? con renovables. No sé, es como una concepción de comunidad en la que todo el mundo se apoya, todo el mundo además se educa, se comparte, todo ese... Esto de los cuidados colectivos yo creo que es una de las cosas más importantes de las iniciativas de vivienda colectiva y es por eso yo creo que se van a poner muy de moda para gente jubilada y cosas así, de en vez de irte a la residencia o que te cuidar tu familia, poder vivir en espacios colectivos donde se comparten los gastos del geriatra, de limpiador, etcétera. Sí, o sea, no hace falta irse tan lejos, Países Bajos y Michigan. En España tenemos muchos ejemplos. Si a alguien le interesa, hay un episodio muy guay del podcast Saldremos Mejores con Inés Hernández y Nerea Pérez de las Heras que se llama Aquí sí hay quien viva. Y en ese episodio justamente hablan con representantes de viviendas colectivas, hablan con gente de Travensol, Entre Patios y La Morada, que son tres ejemplos de vivienda colectiva. No necesariamente incluyen todas diseño bioclimático o eco en la arquitectura, pero sí parten de este punto de vista de ahorrar tanto en cuidados como en servicios como en energía por el hecho de ser colectivas. Y es que además está la pregunta porque tal y como estamos viviendo la crisis inmobiliaria que vivimos ahora, que el alquiler está por las nubes, es francamente pues casi violencia, o sea, vamos a decirlo, porque hay muchísima gente en exclusión social que no puede acceder a este tipo de inmuebles de ningún tipo ya. Se puede contribuir a una reestructuración de los barrios a través del cohousing, a lo mejor, ¿no? Porque se cambian los modelos de consumo, se hace hincapié en construcciones respetuosas con el medio ambiente, que hemos estado hablando que es importante, que sean eficientes, que estén preparadas para soportar grandes episodios de calor y de frío, que incorporen energías renovables. O sea, es como aprovechen la lluvia, o sea, como un poco todo, y que esto empiece a ser la norma para que las generaciones que vienen ahora de jóvenes que no se enfrenten a un mercado estándar de housing, que encima no está preparado para condiciones como las que vamos a ver, no sé, o sea, un poco temas de la justicia social también aplican aquí. De esto va la lucha climática también, ¿no? Que todas tenemos un papel y nos referimos justamente a esto, que responder a la crisis climática tiene también que ver con cambiar la manera en la que vivimos, que estábamos comentando ahora, ¿no? En la que construimos, en la que reformamos nuestras casas, y esto va para las arquitectas, pero también va para los constructores, los promotores, los que estáis comprando una casa, los que estáis pensando en hacer pequeñas mejoras o en dónde queremos vivir de mayores, ¿no? Así que nada, esperamos que os haya interesado, que os hayan dado un picorcito para buscar cosas en Google o para hablar con gente. Y queremos agradecer como siempre a nuestras voces invitadas, a Jade Serra y a Dan Center por su tiempo y su sabiduría, y como siempre a la gente que nos escucháis, así que muchísimas gracias por estar ahí. Chao. Chao, hasta el siguiente.